¿Qué pasa cuando agarras a un grupo de programadores que no sabe los fundamentos de la programación y los pones a crear una aplicación desde cero? Un mínimo producto viable, digámoslo así. Es posible que esta aplicación en un comienzo tenga un éxito, pero tan pronto esta aplicación se empieza a ser conocida, empiezan a llegar los usuarios, empiezan a aumentar el tráfico hacia la aplicación y esta aplicación empieza a alcanzar los límites de la escalabilidad. Y aquí es donde varios programadores se pegan con un muro. Dice, ¿qué pasa con la aplicación? No la puedo hacer más rápida. ¿Cómo la hago más rápida si tengo todo mi código bien? Y este es el muro en el que se topan varios programadores con el que chocan y no lo pueden pasar porque no saben los fundamentos de la programación. Y yo no quiero que a ti te pase esto, por eso te traigo en el video de hoy los 5 errores típicos que comete un programador que no sabe los fundamentos. Así que antes de ir con el primer error típico, no te olvides de darme tu bendito like acá abajo, comenta y comparte para apoyar el algoritmo para que esta comunidad de programadores que se toma la programación en serio crezca. Así que vamos con el primer error. El primer error es asumir que la memoria RAM es infinita. Verás, cuando programamos estamos indirectamente o directamente usando memoria RAM. Variables, objetos, etcétera. Algunos de ellos van a ser guardados en la memoria en el stack y otros van a ser guardados, sobre todo la memoria dinámica, los objetos, estructuras de datos van a ser guardados en la memoria RAM si es que estamos usando lenguajes como Java, por ejemplo. Si quieres saber lo que es la diferencia entre el heap y el stack, tienes que ver mi video. Es una joya que se ha perdido en el algoritmo de YouTube. Nadie lo ha visto, lo encuentran aburrido, pero créanme que en una entrevista laboral, yo lo primero que preguntaría es, dime cuál es la diferencia entre el heap y el stack. Y si los programadores se quedan en blanco, yo sé de inmediato que estos programadores no saben sobre manejo de memoria, uno de los fundamentos más importantes de la programación. ¿Y por qué es tan importante saber cómo manejar la memoria? La memoria RAM no es infinita. Y varias veces me he topado con aplicaciones en donde un programador pidió en una sola consulta todos los datos a la base de datos de una, asumiendo que esos datos mágicamente van a caber en un arreglo en el código, en una lista o en un diccionario, lo que sea. Y lo que pasa es que eso funciona en un principio cuando la aplicación casi ni tiene usuarios, pero a medida que tus tablas van creciendo, tus datos en la base de datos van creciendo, pueden llegar incluso al orden de los gigabytes, terabytes, qué sé yo, si es que estás trabajando con Big Data. Y ahí te vas a dar cuenta que cuando haces una consulta, esta se va a demorar 10 veces más de lo que se demoraba antes porque trae mucho más datos y además que esos datos ya no van a caber en un arreglo porque los arreglos, en Java al menos, son creados en el heap, esta cosa que te acabo de explicar en este video. Y cuando el heap se rebalsa, la aplicación falla. Esto también puede pasar si es que estamos leyendo desde archivos. Recuerda, podemos ir a buscar información a base de datos, pero también a archivos, en el sistema de archivos. Y cuando dichos archivos pesan alrededor de los gigas, ya tienes que, o quizás menos, tienes que empezar a entender que ya no puedes cargar archivos directamente en memoria, sino que los vas a tener que leer de a trozos. Lo mismo con las consultas grandes que vas a hacer a la base de datos. Vas a tener que empezar o a usar paginación, o a usar cursores en la base de datos. Si no sabes qué son los cursores en la base de datos, déjame un comentario acá abajo y quizás lo pueda hablar en un futuro video. Segundo error típico que cometen los programadores que no saben los fundamentos es no entender sobre mutabilidad, mutaciones, gente. Es importantísimo entender cuándo estás modificando un objeto y cuándo no lo estás modificando, cuándo estás clonando un objeto, cuándo estás haciendo un alias, un aliasing, o una copia shallow o una copia profunda. Todos estos conceptos, créeme que son importantísimos. Porque hay muchas personas que empiezan a trabajar con objetos, empiezan a mutarlos y después no entienden por qué ocurren errores en lugares nada que ver, entre comillas, indirectamente relacionados, pero que no son evidentes los errores de por qué si le cambio una parte al objeto en esta parte del código, ahora me salen errores en esta otra parte del código. Es que no entiendo, estoy modificando un objeto distinto, pero en realidad puede que ni siquiera haya sido un objeto distinto, sino que el mismo objeto porque pasaste la misma referencia y tú pensaste que estabas pasando una copia, pero no era una copia, era el mismo objeto. Entonces tienes que entender sobre mutabilidad en tu lenguaje de programación. Esto varía de lenguaje a lenguaje. Por eso necesitas aprenderlo. Tercer error típico que cometen los programadores es
no entender complejidad temporal. Y este nombre, que suena bastante extraño, complejidad temporal, es bien sencillo. No comprender sobre las dimensiones de cuánto tiempo utiliza cierto algoritmo que creaste, cierta función que creaste o un pedazo de código que tienes ahí y no tienes idea de qué tanto aumenta el tiempo de ejecución a medida que metes más datos en ese algoritmo, a medida que aumenta la entrada. Tienes que tener una noción de qué tan lento se vuelve tu algoritmo a medida que la aplicación va haciéndose más grande. Oh, mi forma de explicar las cosas de repente. Pero el ejemplo es simple y tiene que ver con esto que te mencionaba, que cuando una aplicación es bebita, nuevita, sin datos, todo ocurre rápido porque no hay datos, pero a medida que aumentan los datos, aumentan las entradas, tus algoritmos tienen que estar preparados para seguir manteniéndose rápidos relativamente a medida que va aumentando la cantidad de datos que les vamos inyectando. Entonces, te voy a poner un ejemplo ya muy concreto para que entiendas de qué te estoy hablando. Imagínate que tenemos un numerito que tenemos que encontrar en una lista o en una estructura de datos para saber si está presente o no, así de simple. Y al principio la lista solo tiene tres elementos, entonces saber si es que este numerito existe en esta lista es súper simple. Vamos comparándolo con cada elemento de la lista hasta saber si es que alguno de estos elementos es igual al numerito. Ahora, ¿qué pasa si la lista crece? Digámosle la base de datos de usuarios. Si tienes una aplicación que se va a hacer famosa, tu base de datos de usuarios va a crecer un montón. Vas a tener, no sé, miles o quizás 1 millón de usuarios. ¿Quién lo sabe? Entonces, saber ahora si es que dicho usuario ID existe en tu base de datos, si es que vas a compararlo uno por uno, te va a demorar un tiempo lineal. O sea, vas a hacer 1 millón de escaneos en el peor de los casos. Eso claramente no es escalable. Tienes que encontrar una forma más rápida de hacerlo. Y si es que tú conoces bien tus fundamentos, sabrás que la estructura de datos que te sirve en este caso ya no es una lista, sino que un set o un diccionario también. Pero yo preferiría usar un set porque es más simple. Y si no sabes lo que es un set, esto te lo podrían preguntar en una entrevista de trabajo. Dime, ¿cuál es la estructura de datos set? Y es súper simple, es mega simple y está en todos los lenguajes de programación. Por eso, a mí me da mucha pena que programadores no sepan esto, porque es algo que se podría usar en cualquier momento. Es como una herramienta tan necesaria. Y con un set, tú te demoras tiempo constante en saber si es que un elemento existe en un conjunto o no. Es así de simple. Entonces, ese era el tercer error, no saber complejidad temporal. Y puede volverse mucho más interesante. Si no has visto mi video de los algoritmos, acá también explico algo sobre complejidad temporal. Vamos al cuarto error típico que cometen los programadores que no saben los fundamentos. No conoces tu framework. Verás, ahora todo desarrollador web necesita al menos familiarizarse con algún framework para ser, simplemente para poder ser empleado, porque ya todos usan frameworks, no quieren reinventar la rueda y está bien. Frameworks ya sean de frontend o de backend. Pero tienes que conocerlo, tienes que saber cómo funciona, saber sus bondades, sus desventajas. Y los frameworks normalmente son opinionados, es decir, hacen las cosas con cierto estilo y toman ciertas decisiones por ti, decisiones arquitectónicas, cosa de que tú no tengas que quebrarte la cabeza pensando, este archivo que creé, ¿dónde lo colocaré? O esta función, o estos parámetros que voy a hacer, ¿cómo los voy a calibrar? No, el framework viene con un montón de parámetros seteados por defecto y es tu tarea entender qué cosas vienen por defecto y si es que en algún momento necesitas cambiar alguna cosita del framework, lo tienes que hacer pero con conciencia, sabiendo que cambiaste alguna parte del framework que está normalmente seteado para funcionar de una forma. Pero esto abarca muchos tópicos, no puedo ir con un ejemplo tan concreto en este caso. O quizás sí, ya voy a tratar de dar un ejemplo concretísimo. Con Spring Boot, por ejemplo, tenemos un Task Executor, un objeto que te permite lanzar hilos en paralelo. Y esto tiene cierto seteo por default que es más que suficiente para la mayoría de los casos. Entonces tú puedes llegar y usar estas opciones por defecto y hasta ahí estás consciente de cuáles son sus opciones. ¿Cuáles son las opciones por defecto del Task Executor o Task Scheduler? Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero es, por ejemplo, que solo pueden correr 10 threads en paralelo, que esto, que lo otro, que los threads tienen un timeout, no sé. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo esperaría de alguien que usa un framework, que sepa cuáles son las opiniones que toma el framework, las configuraciones que vienen por defecto, cuál es el estilo, dónde se supone que van los controladores, los servicios, cómo funciona el framework y cómo se puede usar con buenas prácticas.
Ese era el cuarto punto. Y vamos con el último, y por eso no menos importante. El quinto punto es no entender sobre paralelismo y asincronismo. Verás, ahora en el mundo web es muy normal trabajar de forma asíncrona, sobre todo en el frontend, con las promesas en JavaScript. Entonces, el modelo antiguo, el modelo que te enseñan simplemente en la programación, en la universidad o en el instituto o en el bootcamp, es que el código funciona secuencial, de arriba hacia abajo, en un solo hilo, etc. Pero eso claramente es para aprender la forma más simple de programar. Después vas a cachar de que están ¿cómo se llama? Las promesas en el frontend, por ejemplo, que te permiten realizar 3 requests en paralelo y después tú puedes juntar esa data y hacer algo más, no sé. Bueno, el backend, que también puedes trabajar para cuando tienes tareas muy intensivas en CPU que requieren de muchos cálculos, puedes lanzar varios threads, usar varios núcleos de tu computadora al mismo tiempo, hacer cálculos en paralelo y después juntar los resultados y devolvérselos al frontend. Y así, muchas cosas más. También tienes entre medio la programación reactiva, que tiene que ver con no necesariamente bloquear el thread principal cuando vas a hacer request de input a output a otros servidores y puedas seguir trabajando en el CPU. En fin, creo que este tema también da para otro video, pero te quiero mencionar de que necesitas entender cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con paralelismo, asincronismo, cómo funcionan todas estas cosas, cómo funcionan las promesas de JavaScript. Incluso para los desarrolladores de backend es necesario entender cómo funcionan las promesas, porque necesitan, simplemente créeme, necesitas aprenderlo. Tarde o temprano te vas a topar con ellas. Y hay otros riesgos sobre trabajar en paralelo. Es que necesitas hacer una especie de sincronía con los datos compartidos. Si es que hay dos threads modificando la misma estructura de datos, te tienes que preocupar de que ésta tenga consistencia en todo momento y para eso hay ciertos mecanismos para proteger ante corrupción de datos como los mutex, los semáforos, etcétera. Hay un sinfín de materia muy entretenida sobre el paralelismo, pero que no te voy a explicar en un solo video. Esos fueron los 5 puntos. Espero que te haya sido muy útil este video. Traté de comprimirlo lo que más pude. Así que no te olvides también de dejarme tu bendito like, comenta, suscríbete, comparte y nos vemos en la siguiente semana.